del final. Y así como, si me recuerdan de qué hemos hablado últimamente, el domingo anterior al pasado, empezamos a enseñarles sobre los eventos del final. Y me imagino que ustedes se lo recuerdan, bien se lo recuerdan. Porque yo recuerdo una vez, yo tenía unos 22 o 21 años tal vez, y llegué a un culto de el velorio, por decirlo así, de un anciano cristiano. Yo, como todo muchachito que andaba de vago, esto no lo sabían ustedes, pero andaba bien consumido de drogas a los 21 años. Sin embargo, yo me aprendí el mensaje de ese pastor. El título del mensaje era "Y después", y yo me lo aprendí así como andaba, dicen unos bien endrogados, y lo he predicado muchas veces tal como él lo predicó. Y que andaba en el mundo que no me interesaba nada de Dios. Andaba a los sentidos. ¿Será que es bueno eso para recordar? Entonces usted no se va a acordar de lo que hemos estado hablando últimamente. ¿De qué hablamos el primer domingo que empezamos con la serie Los eventos del final? Alguien que me ayude para entrar al tercer evento hoy. ¿Perdón? El primer domingo que empezamos a hablar, llevamos 2 domingos. Antes del rapto hablamos de otra cosa. A ver, y si no nos regresamos porque tenemos que aprender. Recuerdan que antes del rapto o antes que empiecen los eventos del final, les enseñaba que antes que empiecen los eventos del final está la característica de los últimos tiempos, a lo que Pablo le llamó tiempos peligrosos o los últimos tiempos. Y la característica de esos tiempos peligrosos, que no son el final, sino los acontecimientos que nos llevan al inicio del final. Dijimos que esos tiempos peligrosos fueron los que habló el Señor, que iba a haber guerra, hambres, pestes, terremotos, la creación convulsionada, la creación, las manifestaciones de la creación, pues, todos esos fenómenos naturales. Y a medida que el tiempo vaya pasando, este comportamiento humano, cósmico, va a ir acelerando, y cuando ya las cosas se pongan muy complicadas, que la comunidad científica dicen que para el 2050 es posible que ya la Tierra no pueda darle de comer a tantos habitantes, y que las condiciones de vida van a ir empeorando cada día. El oxígeno va empeorando cada día. Ya en muchos países del mundo, aun cuando no hayan tenido COVID, ya han andado con mascarillas. Y ha salido unos memes por ahí del papá con un niño y un tanque de oxígeno, y el niño le pregunta al papá: papá, ¿a qué le llamaban árbol? ¿Qué era un árbol, papá? Entonces el papá le dice: un árbol era, y le da, esa era a explicar que era lo que producía oxígeno, y que de muchos árboles se componían las montañas que ya no existen. Entonces esos tiempos se van a ir poniendo más peligrosos, va a ir empeorando la cosa, y cuando ya sea difícil, entonces se inaugura el primer evento del final, y ese primer evento del final se llama, lo que decía Yaman Alinday, rapto de la iglesia. Dijimos que el rapto tenía un único propósito el domingo. ¿Y cuál es ese único propósito? Es que ustedes no vinieron el domingo. Librar a la iglesia de los juicios finales.
citábamos ejemplos como el de Enoc, que dice la Biblia que Dios lo traspuso, lo quitó de un lugar y lo puso en otro para no ver muerte. También mirábamos que Pablo dice que nosotros seremos arrebatados. Y Apocalipsis 3:10 dice que Él nos librará de la hora de la prueba que le viene al mundo para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces miramos el rapto. Excelente. Pero ahora vamos a ver un evento que se da de manera simultánea al rapto y vamos igual a leerlo en Primera de Tesalonicenses 4, del verso 13 en adelante, y Primera de Corintios capítulo 15. Es donde está este tema con más lujo de detalles. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer primero este pasaje. Primera de Corintios 15. Vamos a ver. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está hablando entonces de alguna manera de la resurrección del Señor. Excelente. Pero en el versículo 35, de ese capítulo, mire las preguntas que se hacían los hermanos de Corinto, la iglesia en Corintio. Pero diga alguno, yo creo que estas preguntas nos las hemos hecho nosotros. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, pero el verso 42 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Leamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, el 4 y el verso 13 en adelante. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Siéntense. Entonces, inmediatamente que se terminen o que las cosas, los días peligrosos acrecenten y se pongan mucho más difíciles, se da el rapto de la iglesia, que ya lo estudiamos. Pero de manera simultánea se da la resurrección. No puede haber rapto sin resurrección, y no puede haber resurrección sin rapto. Definimos el domingo anterior que rapto es arrebatamiento. Entonces, ¿cómo es esto? El Señor viene en las nubes, viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque la venida del Señor por la iglesia, hablábamos el domingo anterior, que es como el cortejo, el encuentro entre un esposo y una esposa. ¿Se acuerdan ustedes? Que hablamos que en la cultura judía el esposo venía con un séquito de jóvenes, gente que le acompañaba, y llevaban trompetas y un montón de música, porque el esposo venía a tomar a la novia. Hacia el rapto de la iglesia, el Señor viene, como ya lo explicamos el domingo, y con él viene un séquito de ángeles,
Y Pablo dice que vienen con trompetas de Dios. Excelente. Entonces, ese evento está de manera simultánea o de manera paralela. Se da, amados hermanos, lo que es la resurrección de los muertos. Algo que igual, si le quitamos la fe, apartándole fe a esto, hay gente que no cree en la resurrección. El ateísmo, desde luego, no cree en la resurrección. El catolicismo romano cree en la resurrección. Y por eso le ponen cruz a la gente, porque tantos mitos que yo escuché de niño dicen que de la cruz se va a agarrar la gente para levantarse. Es decir, la forma de creerlo es otra. Ellos creen que los muertos se van a levantar como zombies y van a salir de las tumbas y que se van a levantar como zombies. Entonces alguien dijo, es que al viejo se le pone la cruz en los pies porque de allí va a agarrarse, ¿verdad? O lo sepultan al individuo, lo sepultan con la cabeza hacia el sol, no sé cómo es el rollo, porque en la resurrección va a ser como que ese individuo busca la luz del sol, ese montón de cosas. Nosotros, sin embargo, no lo creemos así. Creemos en la resurrección de los muertos como un milagro que se da en, ¿cómo les explico? En un tiempo récord. La Biblia dice en un cerrar y abrir de ojos. No habla de que es que los muertos van a empezar a abrirse los sepulcros y que va a levantarse uno como cuando viene de tremendo sueño. No, eso es algo como un relámpago. Cierre y abra los ojos, es decir, un parpadeo más bien, así se da. Pablo dice como en un abrir y un cerrar de ojos. Es algo extraordinariamente veloz. Entonces se levantan los muertos. Y aquí hay unas preguntas. Bueno, antes yo quiero decirles que la resurrección de los justos no es una fe del cristianismo. Ya los judíos tenían fe en la resurrección. De manera que Job capítulo 19, versos 25 y 26. Ya en los tiempos de Job, ellos tenían la fe de la resurrección. Y Job es uno de los hombres que habla con tanto, ¿cómo le explico? Con tanto, no sé si fervor, tanta convicción acerca de la resurrección. De manera que él dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. ¿De quién está hablando aquí Job? Nadie se lo había enseñado a Job. Job no había leído Primera de Tesalonicenses. Job no había leído Primera de Corintios 15. Job no había leído el Nuevo Testamento, en el que particularmente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el Señor da tremendas promesas con relación a la resurrección. ¿Cómo lo entendió Job? Y él da una de las expresiones más relevantes, de mayor peso, de mayor convicción con relación a la resurrección de Jesús. Pero luego, aparte de la resurrección de Jesús, Job habla de la de él. Por eso Pablo dice que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Entonces, qué interesante es que tan pronto como Job habla de la resurrección de Jesús como una profecía mesiánica, luego habla de la resurrección suya. ¿Cómo dice? Lo podemos leer, amados. Pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Lo están leyendo? Y que al final se levantará de entre el polvo. Así dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Está hablando de quién? ¿De la resurrección de quién? De Jesús. En el verso 25. Y en el verso 26 ya no habla de la resurrección de Jesús, habla de la de él. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mire, esta gente no leyó el Nuevo Testamento.
Pero los que escribieron el Nuevo Testamento leyeron esto. Por eso Juan dice que entonces le veremos, porque seremos tal como Él es, porque le veremos cara a cara. Amén. Entonces primero habla de la resurrección de Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel. ¿A qué se refiere de deshecha esta mi piel? ¿Dónde se deshace la piel? ¿Dónde, se lo voy a decir así, sin ánimo, espero no ser grosero, dónde nos vamos a podrir? Toda esa hermosura de carne que tenemos, qué desperdicio, se va a deshacer en la tumba. Eres polvo nada más. ¿Se acuerdan que canta un hombre así? Eres polvo nada más. Nos olvidamos que somos polvo nada más y que en la tumba se va a deshacer su rostro, su cuerpo bonito, los kilos que tengamos se deshacen ahí. Por eso no hay que ser presumido ni orgulloso. Yo he visto, la gente publica, particularmente, no sé, con todo respeto lo voy a decir, pero particularmente modelos, las publican así bien bonitas, luego la van haciendo viejitas, 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 y luego viejititas, arrugaditas, y por fin presentan el montón de huesos. Allí va a llegar tu belleza, hasta allí va a llegar tu orgullo. No obstante, nosotros tenemos una promesa, que del polvo de la tierra Él nos va a levantar. Den gloria a Dios. Tenemos la promesa de la resurrección. Por eso dice entonces Job, y que después de deshecha esta mi piel en mi carne voy a ver a Dios. Mis ojos lo verán, no otros. ¿De qué está hablando entonces Job aquí? Job está hablando de la resurrección suya. Pero es bien importante, hay que verlo con lupa muchas veces, que antes de hablar de la resurrección de Él, habla de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús es lo que nos garantiza resurrección a nosotros. Lea Primera de Corintios, me estoy adelantando un poco a los eventos. Pablo dice que si Cristo no resucitó, tampoco nosotros. Entonces es importante cómo lo describe o el orden que lo hace Job. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se va a levantar entre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, ahora hablo de mi resurrección. Esta mi piel se va a deshacer, se va a podrir en mi tumba, pero después que esta piel se deshaga y se haga polvo, yo una vez, íbamos a sepultar a un hermano, abrimos la tumba donde había sido sepultado su papá y no había nada. Dios sabe, eso es un misterio. Dios sabe dónde están esos cuerpos. Amén. Solo un calcetín había. Dura más un calcetín que nosotros. Y repito, quiero hacer énfasis en esto. Amado hermano, ¿para qué tanta maldad y tanto odio? ¿Por qué no querernos? ¿Por qué tanto diferencia y tanto pleito? ¿Y por qué tanto afán? ¿No mira que en la tumba dura más el velo que le ponen o la muda de vestido que le pusieron? Dura más que nosotros. ¿Quién se va a pudrir más rápido? ¿La madera del ataúd o yo? Amén. Con la diferencia de que la madera del ataúd se va a quedar y los atuendos y las alhajas con que la gente sepulta a sus familiares, y nosotros nos levantaremos gloriosos. Dios, gloria a Dios. La promesa de la resurrección. Entonces, tan pronto como se da el rapto, se da la resurrección. Entonces estoy hablando de que esta era ya una doctrina o una fe del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, como Job, que se creyó que fue contemporáneo con Abraham. Job tenía ya conciencia de su resurrección. Y él dice, después que yo muera y mi piel se deshaga, yo y mi carne volveré a ver a Dios. Mis ojos lo verán y no otros.
Lea lo que dice el Salmo, capítulo 16, versos 11 y 8. Salmo 16, versos 11 y 8. Recuerde que estamos hablando de los eventos del fin y estamos aún empezando con ellos. Salmos, ¿cuánto les dije? 16, versos 8 y 11. Vamos a ver. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabe a qué se refiere este salmo? Ahora lea el 17. Vamos a ver en el verso del 17, Salmo, verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho. ¿Cómo dice después? Cuando despierte a tu semejanza. ¿A qué se referirá este hombre? ¿Se referirá al despertar del todos los días, todas las mañanas? ¿O se refiere a su resurrección? Que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque en la resurrección, dice Juan, seremos tal como Él es. En la resurrección se da, por decirlo de esta manera, vamos a recuperar la verdadera imagen de Dios en nosotros. Lean 1 Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3. Yo no soy muy dado a esto de hacer escatología, teología de esto, pero es importante, ¿sabe por qué, hermano? La palabra del Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aún hay cristianos que dicen, pastor, ¿y los muertos? ¿A dónde van los muertos? ¿Y los creyentes a dónde van? Y he hablado con cristianismo evangélico que cree que si ellos mueren, que van a estar a un lugar intermedio. No existe lugar intermedio, amado. Existe un cielo y un infierno. Pero como nosotros venimos de la religión, la mayoría, creo que un 80 o más por ciento del cristianismo, vino de la religión donde se nos había enseñado eso, que había un plan intermedio. Los adventistas del séptimo día hablan del descanso eterno del alma y creen que el alma está inconsciente, que murió como muere un árbol y que ya no hay conciencia de nada. Los testigos de Jehová igual hablan de la inconsciencia del alma y citan Eclesiastés capítulo 4 verso 9, creo que es que dice, 8 y 9, que dice que los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen conciencia de lo que se hace debajo del sol. ¿Han leído ustedes eso? Léanlo, búsquenlo en Eclesiastés capítulo 4 versos 9 y 8, creo, y se lo voy a desmenuzar. Ya lo tenemos. Los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dicen los adventistas y los testigos de Jehová. Y ahí también donde dice que es mejor perro vivo que león muerto. En eso tienen razón. Pero los muertos nada saben. ¿Ya lo encontraron? ¿Es Eclesiastés 4, 8 y 9? ¿Así es? ¿No? Búsquenlo a la inversa. Pero los muertos nada saben ni tienen más conciencia de lo que se hace debajo del sol. Mire qué importante. No dice que no tienen conciencia. No dice que pierden la conciencia o que dejan de estar vivo el alma. ¿De qué es que ellos no tienen conciencia?
9:5. Es que búsquenlo a la inversa, hombre. Cuando el pastor se equivoca en una cita bíblica, usted búsquela al revés. Yo hablo las cosas al revés. 9:5. Los vivos saben que han de morir. Levanten la mano los que saben que van a morir. No me ponga a pensar en eso porque se va a hacer loco. Los muertos nada saben. ¿Y qué dice después? Y no tienen memoria. Su memoria es puesta en el olvido. Se olvida uno de los muertos, ¿verdad que sí? Se olvida que murió el papá, se olvida que murió la mamá, que murió el abuelo. ¿Y después qué dice? Y su memoria es puesta en olvido. Y nada saben y no tienen conciencia de lo que se hace ¿dónde? De lo que se hace debajo del sol. ¿A qué se refiere debajo del sol? Se refiere a que los muertos no tienen conciencia de esta dimensión. De aquí, ellos no saben que Managua está caluroso. Ellos no saben que hay guerra en Ucrania. Ellos no saben que hay una pandemia. Ellos no saben nada de lo que pasa aquí, pero de lo que pasa donde ellos están sí saben. Amén. De lo que pasa en la dimensión en que ellos están sí saben. Porque hablando de los justos en particular, ven el rostro del Señor todos los días. Entonces no tienen conciencia de lo que se hace ¿dónde? Debajo de la tierra. Es decir, ellos no saben que estamos hablando de ellos ahorita. Ellos no saben que hoy es domingo y que estamos congregados y estamos adorando a Dios. De esto no tienen conciencia, pero sí tienen conciencia de la dimensión en la que se encuentran. Porque el rico allá pegó grito y dijo: Padre, me estoy quemando, manda a Lázaro que me moje la punta de la lengua porque estoy ardiendo en esta llama. ¿Se acuerdan? No tienen conciencia de aquí, pero tienen conciencia de allá. Así como nosotros no tenemos conciencia de lo que pasa allá, ellos tampoco tienen conciencia de lo que pasa aquí. Pero estos ciudadanos adventistas, los del séptimo día, y los testigos dicen: mira, te moriste. Es como cuando se pudrió un palo, cuando se murió un animal, no hay conciencia de nada. Entonces, si no tienen conciencia de nada, ¿por qué esperamos la resurrección de los muertos? Entonces dice Salmo 17. Bueno, les dije de Primera de Juan. ¿Cuánto? Primera de Juan 3, verso 2 creo. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué dijo el Salmo 17:15? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué dice Juan? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Qué dijo Job? Y mis ojos verán a Dios. ¿Y qué dice Juan? Porque le veremos tal como Él es. De un gloria a Dios. Clase de escatólogo tiene hoy, ¿verdad, hermano? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero que ese conocimiento no sea porque no se le haya dado a usted. Entonces, mire qué coherencia en esta esperanza de los justos. Repito, este versículo de Juan 3:2 es una mezcla de lo que dijo Job y de lo que dijo el salmista. Job dijo, vamos a empezar con el salmista, 17:15. En cuanto a mí, estaré confiado. Así dice, léanlo. El versículo 17, verso 15 de los Salmos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Como dijo Job, mis ojos lo verán, no otro. En mi carne de ver a Dios. El salmista dice, en cuanto a mí, veré a tu rostro en justicia. ¿Cuándo? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Yo pudiera escribir sin ánimo de quitarle el sentido a este versículo de esta forma. Yo pondría la segunda parte arriba y yo diría así. Este versículo yo lo leería así: estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Igual yo lo podría leer así. Y no se altera el sentido, el mensaje que quiero dar. Entonces luego Juan hace como una combinación de los dos versículos y Juan dice: hermanos, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es. Amén. Porque seremos semejantes a Él. Lean el Salmo, vamos a ver si es el 49 de los Salmos, el verso 15, a ver si nos da una idea también de la resurrección en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Seol es sinónimo de tumba, de muerte. El 71:20 de los Salmos. Estamos mirando la fe de la resurrección en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto les dije? 71:20 de los Salmos. Vamos a ver. Dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. De nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. ¿Qué es esto? Esto es resurrección en el Antiguo Testamento. Ahora leamos un versículo que es el clave de todo esto. Daniel capítulo 12, versículo 2 de Daniel. Estamos hablando que simultáneo al rapto de la iglesia se da la resurrección suya y la resurrección mía y de todos aquellos que hayan muerto creyendo en el Señor. Amén. Den gloria a Dios. Mire el verso, capítulo 12, verso 12 de Daniel. No estamos leyendo Nuevo Testamento, estamos leyendo Antiguo Testamento. Y dice así: y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Levanten la mano los que serán despertados para vida eterna. Parece encontrar con Cristo Jesús en las nubes y estar con Él. Para eso hay que aceptarlo, porque no podemos decir amén. Y a veces decimos amén, como para que digan, el tipo anda bien. Pero solo Dios sabe, amén, hermano, cómo usted anda. Muchos de los que duermen, como dijo Jesús: mujer, la hora viene y la hora es cuando los que duermen en los sepulcros oirán mi voz. ¿Se acuerdan ustedes? Y unos saldrán para vida eterna y otros para condenación eterna. Jesús dijo textualmente a Daniel: la hora es y la hora viene cuando los que duermen en los sepulcros de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, dijo el Señor, y otros para condenación eterna. La pregunta es, asumiendo que el rapto se da después que usted haya pasado físicamente a la presencia del Señor, usted se murió. Y usted resucita. ¿Para qué? Para vida eterna. Amén. La resurrección tiene dos etapas. Está la primera que Pablo le llama: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no es que, óigame, el Señor hará diferencia con nosotros. Los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Dónde está escrito esto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo ¿cuánto? 17. 4:17. Es así, hermano.
Ok. Excelente. Dice el 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ajá. ¿Y qué pasa con los otros que no murieron en Cristo? Allí se quedan todavía. ¿Sabe cuánto tiempo más se quedan? 1000 años más. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 20, verso. Vamos a leer el 4 para entender. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no se levantan en la primera resurrección van a pasar enterrados todavía 1000 años. ¿Cómo la mira usted ahí estar 1000 años más? Ahora lea el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. De un gloria a Dios. ¿Cuál es la primera resurrección? La que se da simultánea al rapto. Aquella que dijo Pablo, ¿cómo dijo Pablo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, si usted en el rapto de la iglesia se da el rapto y usted murió, tan pronto como viene el Señor, usted se levanta entre los muertos. Y a eso Pablo le llama: los muertos en Cristo resucitan primero. Pero si murió alguien no en el Señor, él no se levanta en esa resurrección, el que no murió con el Señor. Este que no murió con el Señor resucita 1000 años después. Pero mire cómo se refiere Juan con relación a los que se levantan en la primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Den gloria a Dios. Puede dar un aplauso al Cristo de la gloria y decirle: Señor, yo quiero levantarme de la tumba. Quiero ser de los primeros. Amén, de gloria a Dios. Quiero ser de los primeros. Bienaventurado y santo los que se levanten cuando se dé el rapto de la iglesia. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quiénes resucitan en la segunda resurrección? En la segunda resurrección resucitan todos los impíos, todos los malos, empezando con el primer maleante que murió. ¿Quién es el primer impío que murió? ¿Perdón? Caín. Allí se levanta Caín. La segunda resurrección es para todos los impíos, desde Caín hasta el último maleante después del milenio. Pero también ahí resucitan justos del milenio. Por eso es que Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos y que el Señor apartará a unos a su derecha y a otros a la izquierda. Eso no aplica para la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Eso aplica para los impíos desde Caín hasta el último maleante del milenio, y los justos no desde Caín, porque en el rapto de la iglesia se han levantado los justos, pero luego en el milenio hay gente justa. Vamos a verlo en la próxima serie. Luego en el milenio hay gente que muere justa. Y esos justos del milenio
resucitan juntamente con los impíos, revueltos. Allá en el norte le llamaban revueltos a unos que habían sido el ejército y a otros la guerrilla. Los revueltos. Y ahí entonces donde son juzgados y comparecen estos. Por eso dice entonces Juan, y vi a los muertos pequeños y grandes delante del trono. ¿Se acuerdan? Y los libros fueron abiertos. Pero ahí no va a aparecer usted. ¿Por qué no va a aparecer usted? Porque usted ya se fue en el rapto de la iglesia y ya resucitó 1000 años antes que yo. Usted tiene 1000 años de estar vivo, amén, adorando al Señor, conociéndole tal como Él es. Entonces, las cosas se explican así. Entonces la gente dice, mire pastor, pues en el día del juicio, cuando Dios nos llame a cuenta y los cabritos a la izquierda y no sé cómo los justos a la derecha, entonces hay iglesia que está creyendo que ellos van a comparecer ahí. Esta gente resucita para comparecer al juicio final, que normalmente se le ha llamado el juicio del gran trono blanco. Pero usted no va a comparecer ahí. Usted ya fue, como se lo dije en ocasiones anteriores, usted ya fue juzgado en Cristo Jesús. Usted murió en Cristo. Usted en Cristo fue crucificado y usted ya fue juzgado en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, suponer que yo voy a resucitar y lo voy a hacer de manera tal vez literal. Ahí hay muchas figuras, desde luego, pero lo voy a hacer literalmente. Que yo resucito. Recibí al Señor, le serví de corazón, fui un creyente fiel, me esforcé por servirle. Desde luego yo me levanto en la primera resurrección. Yo no tengo que estar pensando en que voy a resucitar para que, si esto es literalmente, el Señor ponga una fila a la derecha y otra a la izquierda y a ver a dónde me pone el Señor a mí. Y hay creyentes que creen que ellos van a comparecer allí. Y no, usted va a comparecer a lo que posteriormente a la resurrección se le llama el juicio de los creyentes, que lo vamos a ver en esta serie, pero venga el domingo, porque ya estoy terminando esta parte. Entonces la resurrección en el Antiguo Testamento era así. Ahora, cuando el Señor viene, cuando el ministerio de Jesús, también la doctrina de la resurrección, valga la redundancia, es una doctrina bien arraigada en la fe judía. De manera que en el judaísmo habían dos corrientes que se peleaban por esta doctrina. Y eran los fariseos y los saduceos. Puede leer en Mateo capítulo 22, el verso 32 en adelante. Cuando en el judaísmo, en los tiempos de Jesús, era bien arraigada la resurrección. ¿Se acuerdan cuando le dice Marta a Jesús? Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús no le había dicho eso a Marta. Cuando Marta dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, está descartando que Jesús puede resucitar a Lázaro ese día. Y que Lázaro sí va a resucitar, pero en el día postrero. En el día de la resurrección. Ok. Entonces, habían dos tendencias en el judaísmo que chocaban a diario con Jesús. Una de ellas, de esas sectas, creía fielmente en lo que yo estoy predicando hoy. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, tal como nosotros lo creemos. También los fariseos creían en la existencia del mundo angélico. Los saduceos no creían en la resurrección. Estos tipos estaban acabados. No tenían esperanza. Ni tampoco creían en el mundo angélico, en el mundo espiritual. No creían en la existencia de ángeles. Entonces llegan los saduceos y le hacen una pregunta al Señor, pero cuestionando la esperanza de la resurrección. Y le dicen, Señor, fíjate que hay un clavo. Hay una mujer que se casó con su novio y murió el hombre sin dejarle hijos. Y como en la cultura judía era así, miren lo que le pasaba a las muchachas si fuesen judías.
Si la muchacha se casaba con el novio y el novio moría sin dejarle hijos, la muchacha se casaba con el cuñado. De ahí aunque estuviera feo el cuñado, pero era una ley. Y entonces le dicen al Señor los saduceos: el hombre murió y no dejó hijos con esta mujer, entonces se casó con el otro hermano, pero aquel murió también. Miren qué maleantes son para inventar cosas. Hay hermanos que son buenos a inventar historias maleantadas. Luego la tomó el tercero y también se murió. Luego el cuarto, imagínense, le dieron 7 hombres a la mujer, hasta que se casó con 7 hermanos. Y por último, se murió el otro y no le dejó mujer. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Esos tipos eran maleantes. Los 7 hermanos peleándose. No, en la resurrección no hay nada de eso. No, mira que dicen que muere una hermana y allá a los años muere el hermano y entra al cielo. Y la hermana corre a abrazarlo y le dice al hermano: un momento, la Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y nosotros ya estamos separados. Porque estos creían que era que en la resurrección iba a haber de lo que hay. ¿De quién va a ser mujer puesto que las 7 lo tuvieron? Y le dice el Señor: ustedes son unos grandes maleantes, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel día, ni se casarán ni se harán en casamiento, serán como los ángeles de Dios. No esté pensando en eso, hermano. Oiga, que allá en el cielo va a haber cosas. Serán como los ángeles de Dios. Pero si lo que ustedes quieren cuestionar es la resurrección de los muertos, ¿no escucharon a ustedes cómo le habló Dios a Moisés en la zarza? Y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Acaso Dios es Dios de muertos? Dios es Dios de vivos, no de muertos. De un gloria a Dios. Entonces los fariseos, mirando que le había dado un solo puñetazo a los saduceos y no llevaban bien: maestro, qué bien le respondiste a estos maleantes, ¿verdad? Pero en el capítulo 23 de Mateo los saduceos alegres porque el Señor, los fariseos hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo con esto? Que la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, era una doctrina, era una esperanza para los justos. Fíjense que me gusta a mí, esto lo prediqué hace poco en un acto fúnebre. Proverbios 14:32, creo. Habla de la diferencia entre el impío y el justo. Y dice: mas el justo en su muerte tiene esperanza. Lean, creo que es Proverbios 14:32. ¿Lo encontraron? Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Así dice, ¿verdad, hermano Orlando? ¿Esperanza de qué? La esperanza que dijo Job: me levantaré y conoceré a Dios. La esperanza que dijeron los salmistas: en cuanto a mí estaré satisfecho, estaré contento cuando despierte a tu semejanza, porque te voy a ver. Esa es la esperanza que abrigamos nosotros. Amén. Entonces, en la predicación del Evangelio, en la predicación primitiva, amados hermanos, del Evangelio, la resurrección era, un tema relevante. De manera que en Hechos capítulo 4, verso 33, dice que los apóstoles con gran poder y con gran vehemencia daban testimonio de la resurrección de Jesús. Lean lo que dicen Hechos capítulo 4, verso, ¿cuánto les dije? 16. Así les dije. Perdón. Hechos 4:33 dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué cosa? De la resurrección de Jesús. Eso era el Evangelio. Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Se acuerdan cuando van los 2 discípulos en el camino a Emaús? Y ellos dicen: aunque hay unas mujeres ahí que han dicho que lo miraron, que fueron al sepulcro el primero o el día de la semana,
llegaron al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, esas mujeres andan con la cosa que dicen que él resucitó, porque también dicen las mujeres que miraron ángeles. ¿Sabe por qué los apóstoles no creyeron en el testimonio de las mujeres o en la resurrección, en lo que dijeron las mujeres? Las mujeres en la cultura judía no servían para testigos. Lo siento por ustedes, hermanas. No podían atestiguar nada. No se les creía. Así como ahora, digo así como ahora. No, ahora sí. No se les creía. Pero a esa gente que no se les creyó, o a quienes no se les creía, fueron las primeras en decir: ¡hey! Resucitó el Señor. Den gloria a Dios. Resucitó el Señor. Y a partir de entonces, luego dice Pablo que se le apareció a 2 discípulos suyos en el camino, luego que se le apareció como a los 12 y luego como a 1500 hermanos, y dice Pablo, y luego como a un abortivo se me apareció a mí. Es decir, la resurrección de los muertos era un tema muy importante, de tal manera que recordemos. Ubiquémonos en el capítulo 15 de Corintios. Los creyentes de la iglesia en Corintios entraron en una situación de duda. Y antes de dudar ellos de su resurrección, dudaron de la resurrección de Jesús. Vamos a ver. En Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Pablo les dice: oye, si Cristo no resucitó, vana es la fe de ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver en el versículo. A ver. Vamos a ver si es el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? ¿Quién había influenciado aquí a los creyentes de la iglesia en Corinto? O en Corintios. Los saduceos, que decían que no había resurrección. Verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Lo importante del cristianismo, lo que le da sentido al cristianismo, es que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso no tenemos una fe vana. Amén, hermanos. Porque Él resucitó de entre los muertos. Si yo no creo que voy a resucitar, entonces no estoy creyendo la resurrección de Jesús. Pero si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, dice Pablo, a los tesalonicenses. Entonces, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Para qué seguir predicando a un Cristo que no resucitó? Entonces es igual que hablar del Dalai Lama, es igual que hablar de, ¿cómo le llaman a este? Magandhi, ¿cómo es? Mahatma Gandhi, ¿cómo es la cosa? Es igual que hablar de Mahoma, es igual que hablar de cualquier héroe, es igual que hablar de Pancho Villa o a cualquiera de esos. Y lo que le da sentido a la predicación y a nuestro cristianismo es que Cristo resucitó entre los muertos. De lo contrario tendríamos una fe vana. Amén, de gloria a Dios. Yo creo en un Cristo vivo que se levantó de entre los muertos. Esa es la diferencia de nuestra fe. Esa es la esperanza de nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, como los creyentes en la iglesia de Corintios, los corintios estaban en duda, que no había resurrección y que estaban, entonces Pablo dice: oye, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. ¿Para qué hay que estar predicando? Y vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Entonces, dice Pablo, bueno, pero aparte de las dudas que ustedes tienen, unos dijeron que no había resurrección, pero ahora que sí ya saben que hay resurrección, ahora se hacían estas preguntas. Oye, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo será esta cosa? Entonces Pablo dice, oye, mira, lo que tú cosechas no es el grano que sembraste. Y hace una analogía o una, ¿cómo le llaman a esto? Señor, a ver, sí, una analogía, una comparación entre cuando el agricultor sembraba el grano. ¿Qué pasaba con el grano? ¿Moría el grano? ¿Pero qué pasaba cuando el grano moría? Salía una nueva vida. Mire qué sencillo. Hasta en eso el Señor nos da testimonio de la resurrección. Si usted no cree en la resurrección, vaya y siembra una semillita de maíz, de frijol, esas que nacen a los 3-4 días. Usted se va a dar cuenta que la semilla murió, pero de esa semilla que murió salió otra vida. No fue el mismo grano el que usted sacó. Así será, dice el apóstol Pablo, con relación a los muertos. No es el mismo cuerpo el que se levanta, sino un cuerpo diferente. Entonces dice Pablo, y hay cuerpos celestiales en el verso 40. Uno es la gloria del sol, otra la luna, en el verso 41. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere cuando dice se siembra en corrupción? Que se siembra este cuerpo corruptible, este cuerpo que se daña, este cuerpo que se envejece, este cuerpo que ya se va arrugando y que se va echando más hacia adelante, y el cuerpo que ya duele y que se está poniendo viejo. Cada día que pasa usted se está poniendo viejo, ¿verdad que sí? Levanten la mano los que se ponen viejos todos los días. Un día amanece y te está poniendo más viejo. Amén. Entonces, este cuerpo que se deteriora, dijo un predicador, la gente quiere vivir mucho, pero no se quiere hacer vieja. Levanten la mano los que quieren vivir bastante en esta tierra. Tenés que hacerte viejo entonces. Y no quieren hacerse viejos. Y es por eso que las hermanas particularmente no se quieren ver viejas. Pero están viejas. Y entonces nos afeitamos y decimos, mire hermano, se quitó unos varios años, pastor. Me dice un hermano un día que vine yo bien afeitadito. Y es por eso que hay hermanos que se pintan el pelo, quieren vivir mucho, pero no se quieren hacer viejos. Se pintan el pelo. Yo no me pinto el pelo a mis cerca de 50. El hermano Moody no se pinta el pelo. Entonces queremos vivir mucho, pero no nos queremos hacer viejos. El hermano Orlando sí. Y por eso entonces nos mandamos a arreglar, vamos al taller. Pero ¿qué cuesta que arreglen a las hermanas? Y entonces la gente se quiere ver joven, pero quiere vivir bastante. Y por eso usted mira una hermana que usted dice, oye, esa hermana tiene sus 40 años nada más.
pero es pura cirugía. ¿Sabe cuándo se da cuenta que está vieja? Cuando le toca subir una escalera. Ahí sí. Pobre mi querido viejo, ahora hasta camina lento. No te andes quitando los años que Dios te ha dado. Son una bendición. Den gloria a Dios. Dígale, Señor, gracias por los años que me has dado. Gracias por la vida que me has dado. Yo pienso que el que se quita los años se va a morir antes, porque está despreciando los años que le da. Entonces, Pablo dice, el cuerpo que se va a resucitar no es el que tú siembras. Entonces, para terminar, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Los cuerpos serán transformados. Lea 1 Corintios 15, 52. Dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Dios, gloria a Dios. Como dijo, se siembra corrupción, se segará incorrupción. ¿Qué es lo que significa? Que ya su cuerpo no se va a hacer viejo. Amén, Dios, gloria a Dios. Y lea la otra parte del versículo. Dice, y nosotros seremos transformados. Dios, gloria a Dios. El que no está de acuerdo con su cuerpo, espere la resurrección, porque allí será transformado su cuerpo a uno semejante al de la gloria de Dios. Amén. Ahora lee entonces lo que dice, vamos a ver si es Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice que seremos, Filipenses 3:20, seremos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor, dice Pablo, de donde esperamos a nuestro Señor, el cual, ¿qué dice después? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿qué dice después? En uno semejante al de la gloria suya, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces en la resurrección? El cuerpo, se haya deshecho o no, será glorificado, será transformado en un cuerpo espiritual. Ya no va a ser este cuerpo que se duele. Ya no le van a doler las rodillas, hermanos. Ya no le van a doler las espaldas. Dice la Biblia, Jesús ya no puede morir por cuanto resucitó de los muertos. Así nosotros, dice la Biblia, ya la muerte no tendrá potestad sobre nosotros, porque tendremos cuerpos glorificados semejantes al de la gloria de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es cierto? Amén. ¿Y qué pasa con los que estemos vivos? Dice Pablo, luego nosotros los que vivimos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Amén. Así que si por los kilos que ya tiene y cosas, este cuerpo ya no me gusta, en la resurrección de los muertos tendrá cuerpo angelical. Quiero terminar con esto diciendo, hermano, parece un poco delirante, parece fantasioso, pero es palabra de Dios. Amén. Es la esperanza que abrigamos en el cristianismo. Si no existe resurrección de muertos, descarriémonos. Si Cristo no resucitó, descarriémonos, porque dijo un hermano, hasta no estaremos, dice un hermano, hasta estaré perdiendo de darme gusto.
pero Cristo resucitó. Y eso es lo que le da sentido a nuestra fe. Den gloria a Dios. Y eso es lo que me hace esperarlo. Y eso es lo que me hizo haberlo aceptado. Porque Él se levantó entre los muertos. Y yo igual me levantaré entre los muertos cuando Él venga por la iglesia suya. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta mañana y démosle eternas e infinitas gracias al Señor. Oh, gloria a Dios.